Bueno, bienvenidos. Tenemos una invitada muy especial. Muchas gracias por brindarnos este espacio, por dedicarnos pues, un poquito de tu tiempo y por apoyarnos en este proceso. Esta es nuestra invitada, se llama Paola Nao, es una ingeniera administrativa de la Universidad Nacional que se graduó en el 2015. Lleva pues más de 8 años en una experiencia laboral. Sus prácticas las inició principalmente en Acabal como analista de procesos de mejoramiento. Ella se enfocó más que todo en el área de investigación de mercado, que es como lo que más le apasiona, inclusive tiene una maestría en mercadeo y trabaja en estos momentos en un colegio, ¿cierto? Bueno, bienvenida Paola, muchas gracias por estar acá acompañándonos. Hola, buenas noches, un gusto. eh, Disponible para compartirles un poco de lo que ha sido este camino. Listo, Paola, qué pena te preguntamos. Para comenzar, pues así como en el cuestionamiento, mientras tú cursabas la carrera en la universidad, ¿tenías claro en qué te querías enfocar o fue a medida que ibas cursando la carrera? Mm, digamos que cuando uno está en la universidad, uno identifica materias en las que hay profesores que lo motivan más, temas que generan como más atención, ¿cierto? Pero uno, la verdad, cuando sale de la universidad, no conoce el mundo laboral y es muy distinto, entonces uno está abierto a como que a las prácticas que resulten, o sea, uno no es como, bueno, voy a irme por esto, no, sino que uno la verdad, cuando está estudiando, siento que tiene un brochazo general, pero sí sabe, uno en el fondo sabe cuando una materia le gusta y cuando no. Entonces, creo que sí se siente, pero ya es la vida profesional la que te va encaminando un poco por ese camino. O sea, que desde los cursos que tomaste, desde las clases, sabías que quizá te podías eh, tirar más hacia el mercadeo que cualquier otra área, o fue ya Sí, en la práctica como tal. yo pienso que cuando a uno le fluyen las cosas, cuando es fácil, cuando lo disfrutas, cuando te da ganas de seguir leyendo más libros alrededor de esos temas, eso es un motivador pues para eso. Y digamos que a mí, por ejemplo, las materias de investigación de mercados, comportamiento del consumidor, psicología del consumidor, me encantaban. Entonces, sí, de hecho hay unas materias como optativas donde uno puede elegir entre una amplia gama y cuando uno va identificando qué es lo que le gusta, pues normalmente termina eligiendo materias que le llamen la atención. Ok. Paola, te pregunto, de pronto, ¿qué es lo que tú consideras que debiste haber sabido antes de comenzar tu carrera? Algo que sea bueno o malo, que tú creas que debió ser importante antes de iniciar ese proceso. Bueno, cuando yo me presenté a la universidad, yo necesitaba estudiar en una universidad pública porque en ese momento pues yo no tenía el poder adquisitivo para pagar una universidad privada. Entonces me presenté a la Universidad de Antioquia Administración de Empresas y a la Nacional de Ingeniería Administrativa, pero la verdad no tenía muy claro cuáles eran las diferencias entre eso. Entonces yo creo que cuando uno está buscando una carrera sí debería identificar ese pensum y esas materias que va a haber porque eso demarca mucho lo que vas a tener que ver. Entonces, por ejemplo, después de ya yo pasé a las dos y dije, bueno, ¿para dónde me voy? Me voy para la Nacional, porque tenía un primo que estudiaba en la Nacional, pero luego entendí ya en la práctica profesional que la ingeniería administrativa sí tiene un componente adicional y es que las personas son más analíticas y tienen una capacidad de resolución de problemas distinta que uno cuando está estudiando y ve todas las materias de matemática, de cálculo, de pronto no identifica ese valor agregado, pero eso sí genera que cuando se nota diferencia en el mundo profesional cuando es un administrador normal o un ingeniero administrador, porque es una persona que tiene más analítica y más capacidad de resolución de problemas. Mm. Súper, es la segunda ingeniera que escuchamos decir eso, la capacidad de resolver problemas más fácilmente es que un administrador. Es interesante escuchar eso. Paola, de pronto, ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido que enfrentar en tu vida laboral? Bueno,
El mundo laboral, creo que una de las partes más complejas es el tema de relacionamiento, porque cuando tú trabajas te encuentras con diferentes personalidades, diferentes maneras de hacer las cosas, entonces creo que es muy importante aprender a trabajar en equipo, aprender a aceptar la diferencia, ¿cierto? Creo que uno necesita cuando está ejerciendo su carrera tener mucha humildad para ser honesto y decir, sí sé hacer esto, no sé, pero que tú no sepas no significa que no lo vas a poder desarrollar porque ahorita hay muchas herramientas para, por ejemplo, a nivel técnico uno puede meterse en internet, buscar cursos en YouTube, buscar en Platzi, ir a buscar un libro y leer. Entonces como cada vez cambian más las cosas y salen nuevos conceptos, implica que uno nunca para de aprender. Es decir, no es que te gradúas de la universidad y ya nunca vas a tener que estudiar. No, todo lo contrario. Debes de estar actualizado, yendo a conferencias, leyendo libros, haciendo podcasts. Entonces, creo que ese punto. Paola, de pronto, ¿cuál es el recurso o qué medio has utilizado que más te han ayudado para terminar este proceso como ingeniera administrativa? Algo que te haya ayudado, un recurso que te haya ayudado mucho en este proceso, en este camino. A nivel profesional. Sí. Yo creo que uno de la universidad sale con un componente técnico muy bueno. Es decir, uno sabe un poquito de todo, porque en esta carrera sabemos leer estados financieros, balance general, hacer un plan de mercadeo, ¿cierto? Pero, pero creo que uno necesita esos apoyos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, he pagado cursos de Platzi, que es una academia online donde por ejemplo, no sé, inteligencia emocional, por ejemplo, porque no son solo las habilidades duras, sino también las habilidades blandas. Entonces, cuando uno quiere, en mi caso, me gusta mucho el tema de liderazgo, y liderazgo implica tener equipos a cargo. Cuando tú eres el líder de un equipo, tienes que desarrollar mucho tus habilidades personales. Entonces, yo creo que una de las cosas que más he hecho adicional, pues como a la carrera universitaria, es trabajar en esos temas de creatividad, resiliencia, manejo de emociones, gestión del estrés, porque la verdad la vida laboral tiene un ritmo pesado y tú tienes que aprender a gestionar tus emociones para poder cumplir sosteniblemente, porque miren, una cosa muy importante es que uno 1 año, 2 años, 3 años trabaja hasta 7, pero cuando uno no saca el tiempo de gestionar las emociones se puede sobrecargar. Entonces eso es algo que he venido aprendiendo, pero en la práctica. Ok, perfecto. Y Paola, ¿consideras que de pronto haya un mito sobre ese tema o algo en general que creas que tú consideras que debes desmentir sobre la profesión, algo que alguna vez te hayan dicho, era difícil, fácil? Bueno, no, creo que los ingenieros somos personas analíticas, racionales, pero no significa que no podamos ser creativos, ¿cierto? Es como algo que creo que nosotros también podemos desarrollar otras habilidades blandas, pero eso depende de cada individuo, como de complementar eso que de pronto no fue tan fuerte en la universidad. Y también considero que a veces, no sé si esto todavía se aplica, en mi universidad había algo como que ingeniería administrativa, ingeniería recreativa, como que un poco se escuchaba de un ingeniero físico, un ingeniero químico, que ellos veían como ciencias duras y alguna vez había como ese comentario despectivo frente a la ingeniería administrativa. Y debo decir, ya con el ejercicio profesional y con la prueba, eh, si ustedes miran los cargos directivos de las compañías, casi siempre están, pues, hay mucho ingeniero administrador que ocupa cargos de liderazgo en las organizaciones. Y esto se da no porque sea la carrera más fácil, antes todo lo contrario. Es una carrera donde puede ser que no ves tantas ciencias duras, como una ingeniería matemática que es 100% ciencias exactas, pero tú tienes que tomar decisiones, manejar el estrés, gestionar equipos, y yo creo que eso habla mucho de que no tiene nada de recreativo,
sino, o bueno, o si lo tomamos por el otro lado, que también es otra forma de verlo, yo creo que uno se tiene que disfrutar lo que hace y uno se la tiene que gozar y pues no sé, a mí personalmente amo mi carrera y creo que me ha aportado mucho eh, a nivel profesional, a nivel de poder aportar a mi familia, a mi comunidad. Paola, teniendo en cuenta pues que el área que más te ha gustado de la ingeniería administrativa es el mercadeo, a la hora de realizar algún proyecto, ¿cómo empiezas ese estudio del mercado como para saber si es viable o no es viable? Listo. Si bien me desempeño en mercadeo, también quiero pues como dar la claridad en que en el ejercicio profesional uno tiene que saber como de todo, porque hay que manejar costos, hay que hacer presupuestos, Ujú. gestión de proyectos. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta que me hacías de cómo hago, creo que todo parte de hacer un análisis inicial. Tú tienes que, antes de poder ejecutar algo, entender esa situación. Entonces eso parte de una investigación previa. Entonces, por ejemplo, para diseñar una campaña de mercadeo, tienes que entender a quién le vas a hablar. Entonces tú generas una investigación de mercado. ¿Qué hace esa persona? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué le gusta hacer en el tiempo libre? ¿Qué marcas consume? ¿Cierto? Entonces tú tienes, en este caso, pues hablándolo a nivel de mercadeo, para un plan de mercado, tú empiezas con esas variables. Pero tú también tienes que hacer investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Y eso es hacer entrevistas, hacer focus group o hacer encuestas con un muestreo, que sean estadísticamente válidos, ¿cierto? Entonces, cuando tú me dices cómo sabemos que funciona o no, lo que te dice a ti que algo está bien hecho no es el mercado. Entonces, por ejemplo, tú vas a lanzar un producto, que te compren ese producto. Eh, es decir, que la persona para la que estás diseñando compre ese producto o ese servicio. Estás vendiendo casas, es un proyecto de una inmobiliaria, que efectivamente se generen las ventas esperadas. Y cuando nos están dando, generar acciones para ver cómo se puede llegar a ese objetivo. Paola, teniendo en cuenta por lo que dices, ¿qué tipo de procesos o cómo llegas a ese final para tomar una buena decisión? ¿De pronto tienes algún proceso específico o cómo lo haces? Bueno, para la toma de decisiones, creo que es súper clave el trabajo en equipo. Es decir, pues uno nunca se las sabe todas y por eso en las empresas hay equipos interdisciplinarios, donde está el de finanzas, donde está el de gestión humana, donde está el de tesorería, no sé, como que según el proyecto intervienen muchas áreas y tener como la visión de todos ayuda a que se disminuya ese riesgo de tomar pues decisiones incorrectas. Otro tema que ya es como más a nivel de gestión personal, yo por ejemplo trato de, el tiempo es muy limitado y tú tienes que ser muy cuidadoso. Eh, en mi caso, por ejemplo, es súper importante el equilibrio personal y laboral. Entonces yo, por ejemplo, trato de trabajar de lunes a viernes y los fines de semana respetar ese tiempo para mí, para mi familia. Entonces, cuando tú solo tienes, no sé, un espacio limitado de lunes a viernes, tú debes priorizar. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho, hay una matriz que en este momento se me escapa el nombre, que tiene 4 cuadrantes donde tú priorizas lo urgente y lo importante. Y ahí tú enfatizas que tienes que delegar, que tienes que hacer hoy, y según como ese objetivo que tú tienes, porque uno en las mañanas cuando se levanta, algo que yo hago es, bueno, hoy qué voy a hacer. Hoy voy a hacer el análisis de, de tal tema. Entonces uno en la mañana se plantea un objetivo y al final del día revisa que efectivamente lo haya cumplido. Pero entonces para eso es muy importante lo que les digo, priorizar y saber delegar. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Esto me aporta valor? ¿No me aporta valor? Lo suelto. Perfecto. Paola, a la hora listo, te graduaste en el 2015, nos dijiste pues que iniciaste en Agabal.
Eh, ¿Fue en forma de práctica o fue el hecho de conseguir un empleo? ¿Qué tan duro fue conseguir un empleo sin experiencia? Porque sabemos que hoy en día es algo complicado. Y aunque puede ser una carrera que muchas de las entidades quieran en sus organizaciones, ¿qué tan difícil te fue el conseguir un empleo a pesar de la buena carrera que tenías? Listo, en mi caso, yo hice las prácticas profesionales durante 6 meses y me fue muy bien y me ofrecieron la posibilidad de quedarme en esa compañía. Entonces, yo fui practicante y les gustó mi trabajo y me ofrecieron el cargo de analista de procesos y mejoramiento. Y luego pasé a analista de mercadeo. Bueno, estuve 5 años en Agabal, la verdad, un buen tiempo. Eh, pero para una persona, porque yo también he cambiado de trabajos y también un tiempo estuve sin empleo, a pesar de tener experiencia laboral y lo viví. Eso fue en el 2020, en época de pandemia. Yo renuncié en noviembre, pero no fue que la empresa me despidiera, sino que yo decidí renuncia voluntaria. Entonces, por eso, como cuando uno está así, el mensaje que yo le dejaría a las personas que en este momento están buscando empleo es: abran su mente, porque uno cuando sale de la universidad solo tiene como en el radar las empresas grandes, las empresas tradicionales. Entonces, no sé, por ejemplo, Bancolombia, Grupo Nutresa, Corantioquia, bueno, no sé. Lo que yo quiero dejar como mensaje es: hay muchas posibilidades que a veces no vemos. Y por ejemplo, les cuento algo: las startups. Las startups son emprendimientos donde tienes una posibilidad de tener una curva de aprendizaje muy rápido y de conocer otras personas que yo nunca lo había contemplado hasta ese año, pues que les cuento, y allá tuve la oportunidad de ser directora comercial. Digamos que en una empresa corporativa grande, de pronto el proceso es un poquito más lento porque tú tienes como unas escalas que vas haciendo pequeñamente. Entonces, pues no sé, auxiliar, analista, coordinador, líder. En cambio, en startups a veces no es tanto la experiencia laboral, sino tú qué tienes para aportar, qué tan bueno eras. Otro elemento clave para eso es el manejo del inglés. Realmente eh, también quiero dejar sobre la mesa que, si bien es un reto grande, porque en Antioquia nos falta bastante para ser bilingües, en la medida en que tú domines un segundo idioma, puedes trabajar desde Colombia o viajar a otro país en cualquier lugar del mundo. Entonces, eso también te abre muchas puertas. Súper. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Paola, ¿qué mensaje nos darías a nosotras que estamos cursando en estos momentos la ingeniería? Un tema crucial o algo que nos podría recomendar, préstale atención a esto, o qué te parece para ti más importante en este proceso. Bueno, yo creo que si tienen la oportunidad de hacer parte de algún grupo estudiantil, no sé si en el caso de su universidad hay, o si no, pues también buscar en otras universidades que uno puede pertenecer. En mi caso, por ejemplo, cuando estaba en la universidad hice parte de una organización que se llamaba IESEC. IESEC permite hacer intercambios fuera del país, permite tener, en mi caso, por ejemplo, yo recibí una chica de California que vivió en mi casa 2 meses y tuve un tema de intercambio de idiomas, de intercambio cultural. Si de pronto pueden irse del país a hacer unas prácticas fuera del país, también pues es viable. Hay muchas becas. Eh, Creo que lo más importante de la universidad es el relacionamiento. Cuiden sus amigos, pasen bueno, disfruten en esta etapa. Yo pienso que la universidad es una de las etapas más chéveres de la vida y uno se la tiene que disfrutar cuando está ahí porque se va muy rápido. Entonces también, por ejemplo, tú no sabes, el amigo con el que estás sentado en el salón mañana va a hacer un teso en analítica que te va a ayudar a colocarte en otra empresa. Pues no sé, creo que es muy clave construir relaciones que duren en el largo plazo, con profesores, con mentores, por ejemplo,
cada uno tiene una afinidad, entonces identificar quiénes son los maestros en ese tema. Entonces, si me gustan las finanzas, quiénes son las personas que más saben de finanzas en Medellín. Puedo ir a alguna charla, no sé, como aprender cosas nuevas alrededor de lo que a uno lo motiva. Perfecto. Muchas gracias, Paola. Listo, Paola, yo creo que con todo lo que nos has dicho, realmente has aportado mucho, tanto para nosotras dos y sé que para nuestro grupo. Es grato escuchar que se hable tan animosamente de una carrera, el ver que lo disfrutas, que no es simplemente hice esta carrera y me estoy desempeñando porque es lo que estudié y me tocó, sino el ver que disfrutas lo que haces. Es un gran aliciente eso. Entonces, no, queríamos nuevamente agradecerte por este tiempo. Realmente sabemos Es que muy es algo valioso. fuera de tu cronograma, es algo fuera de tu cronograma, pero que ha ayudado mucho a la hora de plantearnos metas y más ahora que estamos junior, empezando apenas la carrera, el pensar en quizás retos que a los cuales nos vamos a enfrentar y el saber el cómo enfrentarlos en su debido momento. Sí, Paola, muchísimas gracias. Realmente es muy valioso las palabras que dices. Créenos que vamos a aplicar muchas cosas, vamos a tener muy en cuenta todos esos conocimientos que hoy nos brindaste. Muchísimas gracias y no, pues agradecida por este espacio. Bueno, con todo gusto. Un último tema pues que podría decirles como en esta etapa en la que están. LinkedIn es una red social que les permite tener mucha visibilidad a nivel laboral, que es importante poner una foto profesional, empezar a seguir referentes, empezar a seguir las empresas que quieren y algo también pues que yo creo que eso es muy individual, pero yo pienso que uno en el primer trabajo donde está no se tiene que quedar hasta que esté viejito. Digamos que las nuevas generaciones ya son muy distintas y en mi caso he tenido la oportunidad de pasar por diferentes compañías y experimentar diferentes culturas laborales. Y yo creo que todo eso no significa que el que llegó a una compañía y se quedó 14 años y está feliz, lo está haciendo mal, no, está súper bien. Cada uno tiene su camino, pero también si ustedes llegan a un lugar y sienten que no están aprendiendo, que pueden aportar más, no les dé miedo moverse porque están a tiempo y cuando uno siente, o sea, yo personalmente creo mucho en la intuición, eh, que ese no es su lugar. Realmente la vida a mí me ha sorprendido positivamente y he llegado a nuevos terrenos que me han aportado y me han permitido ser feliz y bueno, gracias a Dios, acabamos. Entonces, eso era. Muchas Ah, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, Paola. chicas, Bueno, Bueno, nos feliz despedimos noche, mucho. cualquier cosa que necesiten, con todo gusto me pueden escribir y también pues si quieren me pueden seguir en LinkedIn y si necesitan que les dé tips sobre eso, pues me pueden escribir que con todo gusto. muchísimas Ok, gracias, Paola. muchas Espera gracias. que estés bien. Bueno, Hasta feliz día. luego. Gracias. Chao. Chao.